Buen día, soy el doctor Federico Brahim, profesor de la Cátedra de Cirugía. En esta oportunidad hablaremos del manejo de las complicaciones locales en pancreatitis aguda, donde el cirujano debe cumplir un rol importante, sobre todo utilizando las nuevas herramientas y técnicas mínimamente invasivas para el manejo de las mismas. Este es el resumen de la clase. Trazaremos los objetivos, clasificaremos las colecciones locales, definiremos necrosis pancreática, hablaremos del manejo multimodal como primera línea para la necrosis pancreática infectada, de las herramientas mínimamente invasivas, drenajes y tipos, tiempo y técnicas de necrosectomías, y finalmente haremos un comentario de las otras complicaciones menos frecuentes en pancreatitis aguda. Como conocimientos previos para el análisis de esta clase, ustedes deben conocer la definición de pancreatitis aguda, la epidemiología, la fisiopatología, las diferentes causas, los criterios diagnósticos, pronósticos y de gravedad, y el manejo inicial de la misma. También es importante que tengan como conocimiento previo el diagnóstico diferencial de la pancreatitis aguda, que debe hacerse con otras enfermedades intraabdominales y extraabdominales que pueden cursar con una presentación clínica similar. La amilasa sérica puede estar moderadamente elevada en muchos de estos cuadros intraabdominales: la úlcera péptica perforada, la perforación intestinal, un cuadro de oclusión intestinal, de colecistitis aguda, el infarto intestino mesentérico, la peritonitis, la apendicitis aguda en sus fases iniciales, la salpingitis y el embarazo ectópico. Pero no suele alcanzar el triple del valor normal de amilasa, como en el caso de la pancreatitis aguda. Los objetivos que nos trazamos para el desarrollo de esta clase son los siguientes: definir colecciones locales y conocer las características principales y progresión de las mismas a través del tiempo, valorar el rol de las imágenes para su manejo, saber la importancia del denominado enfoque multi-step en el tratamiento de las necrosis pancreáticas infectadas, jerarquizar el rol del cirujano en el manejo de las complicaciones locales y recordar la existencia de otras complicaciones locales menos frecuentes. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las complicaciones locales? Cuando hablamos de complicaciones locales, hablamos de las colecciones pancreáticas y o peripancreáticas. A partir de la revisión de la clasificación de Atlanta del 2012, podemos hablar de una pancreatitis edematosa y una pancreatitis necrotizante. La pancreatitis edematosa, que representa el 80% de los tipos de pancreatitis, a partir de las mismas aparecen las colecciones líquidas, que son homogéneas. Las colecciones líquidas pueden ser agudas y crónicas. Las agudas son las que se producen antes de las
de las 4 semanas y no tienen pared. Las crónicas son las que aparecen como progresión de las agudas después de las 4 semanas. Nosotros la denominamos pseudoquistes y ya tienen, como pueden ver en esta tomografía, una pared formada. Como dijimos, estas son colecciones líquidas que generalmente se resuelven espontáneamente. A partir de la pancreatitis necrotizante, que representa el 20% de los casos de pancreatitis aguda, aparecen las colecciones necróticas. Estas colecciones necróticas ya son heterogéneas y pueden ser agudas antes de las 4 semanas, sin pared. Acá ustedes pueden ver la hipoperfusión de ciertas áreas de la glándula pancreática que corresponde a necrosis, y pueden ser, de acuerdo a la progresión y a la evolución a través del tiempo, después de las 4 semanas ya se denominan crónicas, también denominadas wall of necrosis o necrosis encapsulada o necrosis amurallada, donde ya tienen una pared, como pueden ver en esta tomografía. Estas complicaciones, las necróticas, que son sólido-líquidas, generalmente no resuelven espontáneamente. Todas estas colecciones pancreáticas y peripancreáticas pueden ser sintomáticas o asintomáticas, pueden dar infección o no dar infección, pueden ir acompañadas de fallas orgánicas múltiples o producirse sin el acompañamiento de fallas orgánicas múltiples. Quiero que recuerden que para un mejor manejo de un paciente con pancreatitis aguda, sobre todo pancreatitis aguda grave, y ante la presencia de algunas de los diferentes tipos de complicaciones locales, es el de trabajar con un equipo multidisciplinario en salud, representado por infectólogos, terapistas, gastroenterólogos, imagenólogos y nosotros los cirujanos. Haremos a continuación un breve repaso de cada una de las colecciones pancreáticas y peripancreáticas en pancreatitis aguda. La colección líquida peripancreática aguda, que se desarrolla a partir de una pancreatitis aguda edematosa antes de la 4ª semana, como pueden ver en esta tomografía dinámica, es peripancreática, nunca intrapancreática, homogénea, confinadas a las barreras anatómicas, no tienen pared, suelen ser estériles, mejor no tocarlas porque generalmente resuelven espontáneamente. El pseudoquiste de páncreas es la progresión de la anterior, aparece después de la 4ª semana, ya tiene una pared formada, es líquida, homogénea, peripancreática, ocasionalmente intrapancreática, nada o muy poco componente sólido tiene en su interior, todo es líquido, suelen ser estériles, se operan solo si son sintomáticos. La colección necrótica aguda, que se produce como consecuencia de una pancreatitis necrotizante, aparece antes de la 4ª semana, no tienen pared, son heterogéneas, con componente sólido y líquido. Hay zona del páncreas
que no perfunde el contraste, como pueden ver acá. No se llaman líquidas porque son líquidos sólidas. Representa cualquier colección que sustituya al páncreas. Incluyen colecciones también peripancreáticas asociadas a necrosis del páncreas y estas pueden infectarse. La necrosis encapsulada, amurallada, conocida como Wolf of Necrosis, es la evolución de una colección necrótica aguda. Aparece después de la cuarta semana, tienen pared, como pueden ver en esta tomografía dinámica, heterogéneo es el contenido, con elementos sólidos, necrosis en el interior y pueden infectarse. La necrosis pancreática es el área sin realce de contraste endovenoso, o sea, con hipoperfusión al contraste en la tomografía dinámica. Es una lesión local que se delimita aproximadamente al séptimo día. La necrosis pancreática y o peripancreática puede desarrollarse hasta en un 20% de los casos de pancreatitis aguda. En un 30% puede infectarse. Acá pueden ver en esta tomografía dinámica que está a su izquierda, que corresponde a un paciente con una necrosis peripancreática importante, con burbujas de gas en su interior, que corresponde a la infección de la necrosis pancreática. A su derecha pueden ver diferentes fragmentos de una pieza de necroseptomía secundaria a una pancreatitis necrotizante. En el manejo de las colecciones locales debemos ir de la mínima a la máxima invasión. Para esto es muy importante utilizar las diferentes herramientas para conocer la localización de las colecciones, el contenido de las mismas y la extensión. Para conocer la localización disponemos de las diferentes herramientas imagenológicas, desde la introducción de la tomografía dinámica con contraste, nos permitió separar a la pancreatitis aguda edematosa o intersticial de la pancreatitis aguda necrotizante, ya que en la primera, la edematosa, el contraste perfunde todo el parénquima pancreático y en la pancreatitis necrotizante el contraste no puede entrar dentro de las diferentes áreas de necrosis, o sea que visualizamos imágenes hipodensas que corresponden a las diferentes áreas de necrosis. La resonancia magnética nuclear nos muestra imágenes hiperintensas e imágenes hipointensas. Las imágenes hipointensas corresponden al material sólido dentro del material líquido. En los últimos años nos aportó mucho el advenimiento de la ecoendoscopía y no debemos dejar de mencionar también la ecografía abdominal. El contenido de las colecciones locales puede tener un contenido, puede ser contenido sin necrosis, que puede ser líquido peripancreático o el pseudoquiste, que ya tiene pared, que puede estar infectados, y el contenido puede ser necrótico, con la presencia de tejido peripancreático necrótico infectado, o la colección de tejido necrótico infectado. Y cuando hablamos de la extensión del mismo, puede ser una extensión masiva de tejido necrótico hacia el retroperitoneo, infectado y que puede o no estar colectado. Es así que debemos utilizar las diferentes herramientas de mini-invasivas, empezando con la cirugía percutánea, con el drenaje, después pasar a la cirugía endoscópica y así ir de la mínima a la máxima invasión, pasando por el VAR, que es el debridamiento retroperitoneal videoasistido, la necroseptomía laparoscópica y llegando, si es necesario,
a la cirugía abierta. Lo importante es tratar de diferir lo más que se pueda la necrosectomía, drenar la mayor cantidad de tejido y de elementos, debridar y extraer el material necrótico. Hay múltiples opciones para el tratamiento inicial de la necrosis pancreática infectada. Se debe realizar el tratamiento de acuerdo a cada paciente, en lugar de usar un solo tratamiento para todos los pacientes. El tratamiento debe elegirse en base a la disfunción orgánica, tiempo de evolución, extensión y la localización de la necrosis pancreática y peripancreática. Proponemos la estrategia multi-step, o sea, este enfoque multimodal, publicado recientemente por el grupo del Hospital Argerich de Buenos Aires, encabezado por el doctor Carlos Ocampo. Esta estrategia multi-step habla de un step aside, o sea, un paso afuera utilizando antibióticos, el step up, un paso arriba mediante el drenaje percutáneo, el step down, bajar un paso utilizando las diferentes herramientas y técnicas de necroseptomías mini-invasivas, y un step inside, un paso hacia adentro, mediante la necroseptomía endoscópica transgástrica. Esta estrategia multimodal, multi-step, hace un uso racional de las diferentes opciones para el tratamiento inicial en la necrosis pancreática infectada. Este enfoque debería ser validado con estudios multicéntricos futuros. Basándonos en la evidencia científica, ante la presencia de una necrosis pancreática infectada, se debe realizar un drenaje percutáneo inicial y evaluar la resolución con parámetros clínicos e imagenológicos. Si hay una resolución, paramos en más del 50% de los casos. El drenaje percutáneo inicial resuelve la necrosis pancreática infectada. Si no hay una resolución, debemos pensar en la necroseptomía. Para realizar un drenaje percutáneo de una colección pancreática, las vías de abordaje más utilizadas son las vías anteriores, que puede ser transgástrica, siguiendo el puntero, pasando por la cara anterior y posterior del estómago y llegando a la colección, y la vía anterior transperitoneal, que no pasa por la pared del estómago. Y la segunda vía de abordaje es la vía retroperitoneal, de preferencia lateral izquierda. Acá pueden ver en esta tomografía axial computarizada en una reconstrucción tridimensional cómo quedan posicionados los catéteres. Uno anterior y un segundo catéter por la vía retroperitoneal lateral izquierda. Drenaje de colección pancreática. Paciente de sexo masculino, 48 años, con asma y alérgico al yodo. El paciente ingresa con dolor abdominal característico, 11 glóbulos blancos, presenta fiebre, taquicardia y oliguria. Se realiza una primera tomografía con la vesícula distendida litiásica y un páncreas aumentado de tamaño, pero sin áreas de necrosis en su interior. El paciente evoluciona adecuadamente en UTI, sin signo de sepsis, pasa a piso y al cuarto día de alta.
Al séptimo día reingresa con fiebre, dolor abdominal, se decide la internación, el paciente orientado, febril, con 14.000 glóbulos blancos y un ATAC, ya donde se ve una colección peripancreática extensa. Ya el paciente, como ustedes pueden recordar, cuando hablamos de las fases, en la primera parte de la clase de pancreatitis aguda, realizó el CIES, luego mejoró y aparecieron después de las primeras semanas las complicaciones locales. Se decide un primer drenaje guiado por ecografía, utilizando la vía lateral izquierda, con técnica de Seldinger. Se realiza dilataciones progresivas a través de la cuerda. En este momento estamos por colocar a través de la cuerda un catéter multipropósito para el drenaje de la colección peripancreática. Una colección ya necrótica. Una vez posicionado el catéter con guía ecográfica, se realiza la aspiración con la jeringa, donde se contacta la permeabilidad y una abundante cantidad de líquido infectados con áreas de necrosis. Ustedes pueden ver acá la coloración de este líquido, las diferentes jeringas, y realizamos el control ecográfico y el correcto posicionamiento del catéter entre el borde inferior del vaso y el polo superior del riñón, tanto por ecografía y luego por tomografía. Acá ustedes ya vieron cómo queda colocado el catéter. Evoluciona regular el paciente, con evolución regular o con vómito, distensión abdominal. Se decide realizar un segundo drenaje ya por vía anterior, pero guiado por tomografía, con la misma técnica de Seldinger. Acá ustedes pueden ver cómo va a quedar posicionado el catéter. Luego de la dilatación progresiva del trayecto con dilatadores. Acá se está introduciendo el catéter y una vez que queda posicionado el mismo, se retira el alambre guía. Esta es la parte de la cabecera del paciente, acá están los pies y acá ustedes pueden ver en la tomografía cómo se introduce el catéter por vía anterior, siguiendo al puntero láser. El paciente evoluciona favorablemente, se retira el catéter al 10.º día, se le da el alta y a los 60 días el paciente ingresa con un cuadro de abdomen agudo oclusivo. Se realiza una tomografía donde todavía seguía con el catéter colocado por vía lateral y se veían asas dilatadas compatible con un cuadro de oclusión intestinal. Se decide realizar una colestectomía laparoscópica por litiasis vesicular y una pequeña incisión subcostal izquierda mediante la cual se liberan las adherencias y el paciente luego de la cirugía tiene una buena evolución y de alta definitiva.
Los datos recientes sugieren que el drenaje primario percutáneo con catéter, como hablamos anteriormente, a veces es la única intervención necesaria en un tercio a la mitad de los pacientes, y que esta proporción podría aumentar más si hubiera un protocolo estándar de intercambio de catéteres, aumento del calibre de los mismos e irrigación a través del catéter. Sin embargo, algunos pacientes requieren un tratamiento adicional si no hay respuesta, que es el tratamiento escalonado, el STEP-UP, y existe una amplia variedad de opciones de cirugía de mini invasión para elegir, entre la que podemos incluir la cirugía endoscópica mediante el drenaje endoscópico. En la práctica, la estrategia depende de la experiencia del equipo, así como de la localización y el tipo de complicación específica. Un extenso estudio holandés mostró que las técnicas quirúrgicas abiertas solo deben considerarse en pacientes que no responden al tratamiento escalonado, o sea, drenaje percutáneo y las diferentes estrategias de cirugías mínimamente invasivas. Acá ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda cómo se ingresa con el endoscopio, se visualiza la colección retrogástrica, o sea, la colección pancreática retrogástrica, se hace una apertura de la misma entre 1,5 y 2 centímetros para drenar la misma por vía endoscópica y se pueden colocar dos catéteres que pueden ser dos catéteres tipo pigtail en doble J para de esta manera mantener abierta la comunicación y poder hacer tratamientos y lavajes en varias oportunidades para tratar de resolver en forma completa una colección pancreática por vía endoscópica. Ahora bien, ¿cuándo se trata la necrosis? ¿Cuándo es el momento? ¿De qué manera? ¿Y con qué modalidad? Para realizar una necroseptomía en necrosis pancreática infectada, y cuando hablamos de necroseptomía hablamos de remover el tejido necrótico, en nuestro servicio y sobre todo para los residentes utilizamos la mnemotecnia de las 3 M's. El momento, que puede haber cambios en lo referente al momento, como dijimos en la diapositiva anterior, cuando tengamos las conclusiones del estudio Pointer, pero en la actualidad se considera que debe postergarse lo máximo posible la necroseptomía, o sea, 3 a 4 semanas, para bajar la mortalidad y ser más resolutivos. La manera, como dijimos anteriormente, con procedimientos mínimamente invasivos para disminuir el trauma y el CIRS. Y la modalidad, con la modalidad secuencial, el Step-Up Approach, paso a paso, gradual y secuencial. En este esquema pueden ver las diferentes técnicas de necroseptomía, la técnica abierta, como dijimos anteriormente, la técnica abierta solo debe considerarse en pacientes que no responden al tratamiento escalonado, o sea, al Step-Up Approach, o sea, sobre todo al drenaje percutáneo y a todos los procedimientos de los cuales hablaremos a continuación, que son
las diferentes técnicas mínimamente invasivas. La excepción para realizar de inicio una necroseptomía abierta radica en la rara situación de que el paciente tenga un síndrome de compartimiento abdominal, o sea, un síndrome compartimental abdominal que requiera una descompresión inmediata. La segunda técnica de necroseptomía que podemos ver acá es el VAR, que es el desbridamiento retroperitoneal videoasistido. Ustedes ven que este paciente ya tenía colocado un catéter multipropósito tipo pigtail, que nos sirve como guía para introducir. Acá ustedes ven el videoscopio, que nos permite ver, y a través de una pinza realizar la extracción de la necrosis de esta colección necrótica pancreática infectada. Otro tipo de técnica que vemos acá es la endoscópica siguiendo el trayecto. En vez de colocar por esta apertura, sobre todo que se realiza lateral izquierda, colocar un videoscopio, un laparoscópico, se puede colocar un endoscopio y hacer la necroseptomía a través del mismo, del canal de trabajo. Otra técnica de necroseptomía es la percutánea, como ven acá, ¿sí? Colocar catéteres de diferentes calibres, de diferentes diámetros, e ir haciendo el lavado continuo, y mediante el lavado continuo sacar tejidos infectados con con restos de necrosis. El endoscópico, como pueden ver en este esquema endoscópico transgástrico, se llega con el endoscopio al estómago, se visualiza en la cara posterior cómo abomba la colección pancreática en la cara posterior del estómago, se realiza la apertura, a más o menos una apertura aproximadamente de 2 centímetros, y se llega a la colección, se drena y se puede colocar dos catéteres tipo doble J, doble pigtail, o también se puede colocar un stem metálico denominado ASIOS para mantener abierta la comunicación entre la cara posterior del estómago y la colección pancreática, y en varios procedimientos endoscópicos poder ir retirando restos de necrosis pancreática para resolver la necrosis pancreática por vía endoscópica. También tiene su rol la cirugía, las técnicas laparoscópicas, entrar por vía laparoscópica con pinzas, como ya veremos más adelante, y llegar a la zona donde está el tejido necrótico infectado y hacer la remoción y la extracción del mismo por vía laparoscópica denominada necroseptomía laparoscópica. También ustedes pueden saber que a través del VAR, o sea, de la apertura que se realiza en el flanco izquierdo del paciente para hacer una retroperitoneoscopía asistida por video, se pueden colocar una prótesis entre la pared y la cavidad, la colección. Inclusive se puede contrastar la misma, hacer una cavitrografía para ver la zona. Se coloca esta prótesis para mantener la comunicación, el trayecto, para no perder el trayecto, para que no se cierren, y a través de esta prótesis, acá tipo una prótesis esofágica metálica, se puede introducir en varias oportunidades con varios ciclos el videoscopio y las pinzas, y hacer extracción, como pueden ver en esta última imagen de la derecha inferior, de restos de necrosis pancreática infectada.
Como dije anteriormente, la necrosectomía endoscópica en algunos estudios mostró que es mejor que el VAR, eh, y que el VAR tiene sus indicaciones, aquellas necrosis colecciones necróticas que no están en contacto con la pared del estómago o están muy laterales izquierdas, pero en forma general es mejor realizar una necrosectomía endoscópica que realizar un debridamiento retroperitoneal videoasistido, que el VAR. Obviamente que ustedes deben saber que todo depende qué disponibilidad tenga cada servicio y qué experiencia. Lo ideal es que en un servicio de cirugía trabajemos con un equipo multidisciplinario y que dentro del servicio de cirugía haya cirujanos laparoscopistas, cirujanos con experiencia en cirugía endoscópica para hacer estos procedimientos y cirujanos que realicen intervencionismo percutáneo. La necrosectomía endoscópica, como ya le comenté anteriormente, se pueden colocar estos tipos de stem metálicos, estas prótesis denominadas stem, que son metálicos, con aposición con doble lumen. Tienen dos orificios, uno que queda en contacto con la colección pancreática y el otro lumen, el otro orificio en la luz gástrica. Se ingresa con el endoscopio. Es muy importante tener un ecoendoscopio. Se hace la apertura, se introduce un, un alambre guía y se aposiciona esta prótesis metálica. Acá ustedes ven cómo ven la imagen ecoendoscópica y cómo queda ya colocado este stem denominado asios, y cómo se lo ve desde la luz del estómago, cómo queda posicionado el orificio en la luz del estómago y el otro hacia el fondo en contacto, en comunicación con la colección pancreática. Y a través del mismo se pueden hacer el procedimiento en varios ciclos, para que, si no se pueden completar de inicio la necroseptomía, quizás en 2 o en 3 ciclos se pueda realizar en forma completa la necroseptomía por necrosis pancreática infectada en pancreatitis aguda. En lo referente al rol de la necroseptomía laparoscópica, los objetivos para realizar una necroseptomía laparoscópica son el desbridar la mayor cantidad de tejido necrótico posible en forma segura. También utilizar este acceso que es mínimamente invasivo. Tratar en una sola cirugía realizar la necrosectomía completa, a diferencia que los otros procedimientos como el VAR o la necroseptomía endoscópica requieren de 2 o 3 secciones para poder realizar una necrosectomía completa, y los beneficios que son conocidos a favor de la cirugía laparoscópica. Recuerden que en algunas oportunidades, cuando no se puede resolver por las técnicas mínimamente invasivas, podemos llegar a la necrosectomía abierta. Para realizar una necrosectomía abierta, habitualmente, en forma completa, habitualmente se realizan estas grandes incisiones en la pared abdominal, incisiones denominadas en boca de horno, donde se llega al páncreas a través de, como si ustedes recuerdan cuando hablamos de la anatomía, rebatimos el estómago hacia arriba y el colon transverso hacia abajo, y llegamos a la transcavidad de los epiplones y al retroperitoneo, y nos encontramos con el páncreas necrótico.
hacemos la necrosectomía por vía abierta y se puede colocar, una vez cerrada la pared abdominal, cuando hacemos técnica cerrada, dos drenajes para a través de uno instilar líquido y a través del otro que salga el líquido con resto de material necrótico. Existen también otras técnicas abiertas donde se deja el abdomen abierto y contenido y se realiza lo que denomina un pancreatostoma, y a través del mismo, en 2 y en 3 oportunidades, entrar al abdomen y hacer necroseptomía hasta completar la, el tratamiento completo de la misma. En lo referente a los procedimientos mínimamente invasivos, como la necrosectomía transgástrica endoscópica o el VAR, debridamiento retroperitoneal asistido por video, tienen ambos tasas menores de falla orgánica posoperatoria, pero requieren de más intervenciones. Las técnicas laparoscópicas para el tratamiento del pseudoquiste de páncreas son dos: la quisto o cisto gastroanastomosis, o sea, la unión del quiste con la cara posterior del estómago. Realizamos la apertura de la cara anterior, punzamos a través de la cara posterior donde abomba el pseudoquiste, donde hace la impronta, y realizamos, como pueden ver acá, una anastomosis, una unión entre la cara posterior del estómago y el pseudoquiste. Y luego se cierra la cara anterior del estómago. Este procedimiento se lo puede realizar mediante cirugía abierta o cirugía laparoscópica y está reservado a los quistes o a los pseudoquistes que están en contacto con la cara posterior del estómago, pero que su tamaño no va más allá de la curvatura mayor. Cuando el pseudoquiste de un tamaño que va más allá de la curvatura mayor, como pueden ver como estoy indicando con el puntero láser, si el pseudoquiste llega hasta este nivel, ya se indica, en vez de una quistogastroanastomosis, una quisto-yeyunoanastomosis en Iderruck, como veremos en la próxima diapositiva. El segundo procedimiento que podemos realizar mediante cirugía abierta y de preferencia por cirugía laparoscópica es la quisto o cisto-yeyunoanastomosis, o sea, la unión del pseudoquiste con un asa yeyunal, de preferencia en Iderruck. Esta cirugía, tanto convencional como laparoscópica, se indica para los pseudoquistes de gran tamaño, que su tamaño va más allá de la curvatura mayor del estómago y que hacen impronta, como pueden ver en la indicación de estas tres flechas negras, a través del mesocolon transverso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la unión del pseudoquiste con un asa yeyunal defuncionalizada en Iderruck. Y acá en la última esquema ustedes ven cómo se realiza la apertura del quiste, la toma de biopsia. Siempre hay que tomar biopsia para descartar que sea una neoplasia quística, aunque esta cirugía se hace a pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda, y se realiza la unión entre el pseudoquiste, que es este que está acá, a la izquierda de la arteria cólica media, con el yeyuno. Acá está el pseudoquiste abierto, el yeyuno, el pseudoquiste abierto, el intestino abierto, y se realiza en este último dibujo la unión y la anastomosis para que drene el contenido del quiste en el asa yeyunal, y esta cirugía es más fisiológica que la quistogastroanastomosis. Voy a mostrar algunos de los pasos de una cirugía laparoscópica, una quisto-yeyunoanastomosis en Iderruck realizada en nuestro servicio, paciente de sexo femenino de 58 años,
con dolor en epigástrico, distensión abdominal y saciedad postprandial. Miren acá en esta tomografía, en este corte axial, el gran pseudoquiste. Esta paciente llevaba un año. Acá ven en este corte coronal el pseudoquiste, el tamaño que tiene, y este es el estómago, este es el pseudoquiste, va más allá de la curvatura mayor. Es una tomografía computada, se decide por el tamaño y por la clínica realizar una cirugía laparoscópica, una quisto y una anastomosis. Acá está el pseudoquiste que abomba en el mesocolon transverso, se hace la apertura, se lo aspira, hacemos una apertura para poder visualizar el contenido. No hay contenido necrótico en su interior, generalmente hay poca necrosis o casi nada de necrosis en el interior de un pseudoquiste. Y después se lleva al ácido intestinal y acá ustedes tienen el intestino y acá arriba el pseudoquiste abierto. Se está haciendo el plano posterior para unir el pseudoquiste con el yeyuno. Acá se abre el yeyuno. Ustedes ven el puntero láser. Estamos en la apertura del yeyuno y acá la apertura del quiste. Y se está haciendo la unión, la anastomosis, el plano posterior con sutura de material irreabsorbible, un surjet de prolene. Una vez terminada la anastomosis, se realiza una entero-entero al pie para dar continuidad al tránsito intestinal. Como el origen de esta pancreatitis era de origen biliar, se termina en la misma cirugía realizando una colecistectomía laparoscópica. Esa es la ventaja de la cirugía laparoscópica. Se deja un drenaje, poder realizar el tratamiento del pseudoquiste más la colecistectomía laparoscópica. El paciente evoluciona favorablemente y al tercer día es dado de alta. Vamos a hacer referencia a las otras complicaciones que pueden aparecer secundarias a una pancreatitis aguda, pero menos frecuentes que las colecciones líquidas y necróticas. Cuando hablamos de esto, debemos mencionar las fístulas pancreáticas, la ascitis, el síndrome compartimental abdominal, las complicaciones vasculares, la obstrucción intestinal, el síndrome del ducto o conducto de Wirsung desconectado y la insuficiencia exócrina en pancreatitis aguda. En resumen, en complicaciones locales, ¿qué no hacer? Bacteriología percutánea sistemática, drenaje percutáneo a toda colección líquida accesible, necroseptomía temprana y adecuar a los pacientes a una única herramienta terapéutica. ¿Y qué hacer? Bacteriología percutánea selectiva, drenar solo ante la sospecha o confirmación de infección, realizar necroseptomías diferidas, o sea, tardías, y adecuar las herramientas terapéuticas a los diferentes pacientes cuando hablamos del tratamiento multi-step o enfoque multimodal como primera línea para la necrosis pancreática infectada. Les dejo mi mail institucional para cualquier duda o consulta sobre este tema. Muchas gracias por su atención.